reflexión feminista de Virginia Woolf, una habitación propia. Paseando por el campo se me sonaron puertas y pensé en quién lo había sufragado. Investigué el papel de la mujer desde los tiempos de Isabel I, siglo XV hasta nuestros días. Cómo eran tratadas ellas, sus derechos, y observé que la gran mayoría era pobre y que sus esposos administraban sus propiedades. Busqué en los libros cuál era el motivo que inspiraba a los hombres a hablar de las mujeres y las definiciones sobre las mismas. Lo que hallé fue desolación, que si carecíamos de carácter, subconsciencia más honda, pequeñez de cerebro, inferioridad mental y moral, y me di cuenta que nos hallábamos bajo el poder del patriarcado, porque son ellos los que escriben, los que narran la historia. Hemos sido fiel reflejo de la figura del hombre, 2 veces agrandada. La inferioridad de las mujeres es necesaria para recordarles lo superiores que ellos son. Pero otro gallo canta. Si ella dice la verdad, porque la imagen del espejo se encoge, esa capacidad vital disminuye. Era absurdo culpar a una clase o a un sexo en conjunto. Necesitábamos un cambio cultural y económico de ambos, basado en una sociedad igualitaria de derechos y deberes. Me percaté que los primeros escritos de féminas surgen en el siglo XVIII. Hasta ese momento no pudieron aprender gramática y lógica, y menos leer a Virgilio y Horacio. Quizá carabateó algunas páginas escondidas, que serían luego juzgadas y contradichas por sus congéneres. La tratarían de desquiciada, salvo que sus padres fueran excepcionalmente ricos. Además, tuvieron pocos estímulos en quien recrearse hasta el siglo XIX. Se nos educó en la observación de los caracteres, el análisis de la emoción, y para terminar escribiendo como los hombres. No hay puertas, ni cerraduras, ni cerrojos que cierren la libertad de espíritu. Ahora hay poemas y dramas y críticas, hay historias y biografías, libros de viajes y libros de erudición y de investigación. Hay hasta filosóficos y de ciencias y economía, y entonces el impulso hacia lo autobiográfico puede verse agotado. Escribir como una mujer que ha olvidado que lo es. La evidente razón sería que lo natural es que los sexos cooperen. Debemos usar los dos lados del cerebro. Toda la mente debe estar abierta de par en par. Y es por ello que concluyo que la mujer debe tener dinero y un cuarto propio para crear. Por eso les ruego que escriban toda clase de libros, por trivial o vasto que sea el tema, que adquieran bastante dinero para haraganear y viajar, para considerar el porvenir o el pasado del mundo, para soñar sobre los libros y demorarse en la esquina y dejar que la línea del pensamiento se sumerja hondo en el río. Porque no quiero que se limiten a una novela, escriban libros de viajes y aventuras, de investigación y de erudición, de historia y biografía, y crítica, filosofía y ciencia. Con todo eso, adelantarán el arte de la novela. Piensen en las cosas en sí. Me digo, lo importante es ser una amiga. Vale, un momentito. Está llegando la presentadora. ¿Ahí? Sí, sí. Es que una vida en el campo en el norte y a veces cuesta un poco. Buenas tardes. Estamos encantadas de tenerte aquí con nosotras. Esta tarde empezamos toda una serie de actos a lo largo del mes de marzo y abril, donde se profundiza en el mundo de las mujeres desde diferentes enfoques: artístico, cultural, jurídico, para celebrar el 8M desde una perspectiva amplia pero a la vez significativa. Hoy tenemos con nosotras a 2 mujeres con una trayectoria muy interesante. Alba Cantón López, periodista, realizadora audiovisual
que trabaja hace años en la Casa Museo José Saramago y es una de las editorias de Itineraria. Comentar que la editorial Itineraria nace en Lanzarote en 2019 como una arriesgada apuesta por la cultura y que después de editar su primer libro, Lancelot, de Agustín Espinosa, presenta aquí su segundo libro, Hacia el Sur, Viajes por España, de Virginia Woolf, una gran escritora y feminista de la primera mitad del siglo XX. La acompaña Carmen Bueno, la ilustradora del libro, al que da una extraordinaria belleza. Arquitecta, especialista en restauración de monumentos, compatibiliza este trabajo con el de ilustradora, enfocándose en los clásicos de literatura y el dibujo de edificios. En 2016 ganó el premio de Cuadernos de Viaje de Geoplaneta por sus apuntes sobre Tokio, que derivó en la publicación del libro Pirenaica de la misma editorial. Ha realizado las ilustraciones de una guía sobre el sur de Marruecos y otra sobre Mauritania en colaboración con Terrachidia, una asociación por la arquitectura sostenible, y AECIT, la Agencia Española para el Desarrollo, y ha colaborado en la revista Traveler. Ha publicado con la editorial Nórdica dos clásicos que contextualizan un relato de John Steinbeck y otro de Catherine Mansfield, coetánea de Virginia Woolf. Y ahora ya les dejo para que les envuelvan en todas las aventuras que supone un libro, su temática, su autora, su ilustración, su edición y todo lo demás. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí hoy. Muchas gracias a la plataforma feminista 8 de Lanzarote por la propuesta en que estemos aquí hoy presentando el libro Hacia el Sur, Viajes por España de Virginia Woolf. Y bueno, muchas gracias a Carmen también por haber venido. Y por supuesto a la Fundación César Manrique por dejarnos usar esta maravillosa sala. Y que creo que nos han comentado que es el primer acto que se hace después de la pandemia, así que bueno, muchas gracias. Estamos muy contentas. Sí. Estrenamos. Y bueno, pues el libro que hemos editado en Itineraria pues es la recopilación de los textos de lo que Virginia Woolf escribió sobre los 3 viajes que ella hizo a España. Vino en 3 ocasiones y bueno, hay textos inéditos en castellano en esta recopilación. El primer viaje que hizo fue en 1905, ella era muy jovencita y bueno, recorrió el sur, vino a Sevilla y estuvo también en Granada. Y bueno, este libro recopila sus textos en cartas, ensayos y los diarios que ella escribió sobre estos viajes. Bueno, como decía, es un libro en el que hemos participado pues, varias personas. Están las ilustraciones de Carmen, que bueno, ahora nos contará un poco sobre el proceso de hacer las ilustraciones del libro. Y también el libro lo abren 3 prólogos de 3 mujeres, que son Verónica Pacheco, que es profesora de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Ella es especialista en autora, en Virginia Woolf, ella también es traductora. Y Anita Botwin, que es periodista, y ella fue la raíz real de este libro, porque ella publicó un artículo en el periódico Público en el que hablaba pues, de estas 2 Andalucías que ella había visto en los 3 viajes. Ahora lo comentaremos porque es verdad que hay una diferencia entre estos 3 viajes y es realmente pues, una de las partes más interesantes del libro. Y la otra escritora es Ángeles Mora, que es escritora, poeta de Granada y es Premio Nacional de Poesía. Y bueno, la traductora del libro es Adriana Fernández Criado. Ella, bueno, la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular, porque la verdad es que no es nada fácil desde mi punto de vista traducir a Virginia Woolf. Y bueno, entre todas ha sido la verdad que un trabajo muy bonito desde que se inició, entre que bueno, Sergio y yo estuvimos buscando, investigando acerca de
los pequeños fragmentos que conforman este libro, porque estaban publicados en inglés en distintas publicaciones de ella. Tanto luego pues ponernos en contacto con Carmen, nos gustaría que nos gustaba la idea de que el libro llevara ilustraciones, pues por poner color, por poner imagen a los viajes que ella hizo. Y bueno, pues la verdad que fue muy fácil contactar con Carmen, que habíamos visto su trabajo en varios trabajos que ella había hecho, ¿no? Y nos gustó mucho especialmente el libro de Katherine Mansfield y pensamos que bueno, nos encantaría, ¿no? Y fue como, ay, nos encantaría que Carmen estuviera participando en el libro y bueno, enseguida bueno, nos pusimos en contacto con ella, de verdad te lo agradezco un montón porque fue como muy fácil trabajar contigo desde el principio y ella mostró pues todo el cariño, la pasión por el libro y bueno, ha sido todo facilidades y precioso el trabajo que ella ha hecho. Y bueno, me gustaría que comentaras un poco cómo ha sido el tema de la ilustración. Pues imaginaos esa llamada que fue casi, te llaman y es un piropo tras otro cuando te dicen que les cuadra tu manera de dibujar para poner fondo a los escritos de un personaje tan relevante como es Virginia Woolf, y luego además que es un libro que aquí en español está prácticamente inédito, y encima se trata de dibujar entornos y los 3 viajes que ella hizo, que a mí eso me encanta. Y hay edificios, me gusta. Entonces, la verdad es que fue maravilloso y cuando empecé un poco a empaparme sobre los 3 viajes, en realidad también me di cuenta de la dificultad que era, porque precisamente las zonas de España que tenía que ir mostrando por entonces estaban evolucionadas hasta, o sea, que al final no tenían las mismas edificaciones que tienen ahora, y para eso necesitaba coger referencias para no equivocarme, para si tengo que dibujar Sevilla en la zona del puerto, pues del puerto del río, de la zona del río, pues ver que justo era navegable, que era de una manera muy diferente a como es ahora, y claro, pues no es fácil encontrar documentación en la que basarte para dar un contexto plástico a todo lo que ella contaba. Entonces al final, ¿qué pasa? Que empiezas a buscar y dices, vaya, pues casi todas los referentes que tenía eran cuadros, y cuadros de la época, impresionistas, muchos de ellos, posimpresionistas, y ya te empiezas a empapar, y empiezas a empaparte también de los colores de entonces. Y uno de los principales referentes que más dibujaron la época, que también tuvo su viaje por el sur de España, fue Sorolla. Sorolla al final tiene una manera de pintar que pinta la luz a través de sólidos y de manchas, y sin querer te vas empapando de todo ello, y de ahí nace la paleta que tenemos en este libro, que me parece un mérito tremendo que Alba de repente tuviese la idea de poder hacerlo, porque al final ha tenido mucha repercusión precisamente porque es un libro que no estaba en español. ¿Y cómo fue esto que empezaste a hacerlo, Alba? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Porque viste el artículo de Anita y qué fuiste? ¿Encontrando la documentación hasta dar con ello? Sí, el artículo hablaba pues, de esos viajes que ella había hecho, ¿no? Un poco la diferencia entre ellos, porque el primer viaje no le había gustado mucho, los segundos y terceros y así, ahora lo comentaremos, pero fue como un descubrimiento porque yo no tenía ni idea, la verdad, que Virginia Woolf había venido a España, que había venido varias veces y que encima había algo escrito sobre eso, o sea, fue como, pero bueno, ¿esto qué es? Y nos pusimos a investigar, a ver si había algo en español. Estaban los ensayos que ella había publicado en prensa, estaban dentro de otros libros con fragmentos de otros viajes, a lo mejor, y estaban descatalogados encima, o sea que... y bueno, nos pusimos a investigar cartas, los libros de cartas, leímos todo, leí los libros de sus diarios también, y claro, vimos que había distintas menciones que eran muy interesantes, y bueno, pues fue una labor de meses para poder recopilarlos todos y luego pues llevarlo a cabo. El tema de los derechos también, porque fueron como
muchos meses hasta que pudimos conseguir los derechos, o sea que ha sido 2 años de trabajo este libro. Pero bueno, muy bonito porque eso, descubrir esos textos, cómo habla del país, ¿no? Y pues... A mí me encanta el contraste, además, que existe entre unos viajes y otros, que te das cuenta, o sea, sientes ciertos reflejos, te sientes muy cercano a lo que les está pasando, pero por otro lado muy lejos, que al final esa es una de las grandes, es la belleza de poder colaborar en un libro como este, que al final tú lo lees desde tu perspectiva actual y te das cuenta de todo el tiempo que ha pasado y cómo ha evolucionado la época, pero incluso a ella misma le ocurrió, ¿no? Porque cuando empezó tan jovencita, el primer viaje, ella estaba casi recién salida de la burguesía victoriana y viene y estaba cruzadísima de verdad, con lo que me duelen los zapatos y esto, no le gustó al principio, el primer viaje. No, claro, se quedó en luna de miel y ya Sí. otra cosa. Sí, también hay que tener en cuenta pues, que en 1905 ella, ese primer viaje que hace junto a su hermano, pues fue un poco cambio de aires porque acaba de fallecer el padre de ambos y ella pues empezó con pues, la primera depresión, ¿no? Digamos, de las muchas que sufrió a lo largo de su vida. Y lo interesante de estos textos es ver eso, cómo se sentía ella, cómo estaba ella interiormente, porque a través de lo que ella describe, que está describiendo lo que ve, pero está mostrando mucho pues, cómo está por dentro. Entonces, pues vemos eso, que no termina de disfrutar, ¿no? O sea, y está viendo cosas increíbles, como por ejemplo la Giralda, y dice que, bueno, que no le dice nada, que como sí, es muy grande, pero bueno, no me dice nada. Con la mala suerte de que llegan justo de Londres, van a Sevilla a la Giralda y se ponen llover. Tomares, encima. Porque salimos de Londres y tenemos lluvia londinense. Sí, eso decía, Eso decía. de pura sangre inglesa. Y encima, pues claro, las calles estaban sin asfaltar, todo lleno de barro, imaginaos pues eso, los trajes que llevarían en ese momento. Y bueno, no terminaba de ella encontrarse a gusto. Y además se nota la falta de madurez con la que viene en ese momento, porque ella es mucho más superficial y todo, se fija solo en ese tipo de detalles. Y se nota mucho el contraste con los últimos viajes, en especial el último, cuando empieza a valorar de verdad lo que está viendo, el color, y ya es maravilloso, porque gracias a su manera de escribir va juntando distintos detalles con las emociones de lo que está sintiendo y te pone muy en contexto de lo que ella está viendo. Sí. Que al final a mí lo que me impactó mucho es el contraste entre lo que era viajar entonces y lo que es viajar ahora, Sí. ¿verdad? Porque al final el recorrido lo hace basándose en las líneas de la línea de tren que había en ese momento, que eran los puntos más importantes, eran las paradas, menos algunos que eran de transición. ¿Y qué pasó? Álvaro está explicando muy bien, porque uno de los puntos de transición pasaba. Sí. Bueno, ella, hay el ensayo que ella publica cuando vuelve de ese primer viaje, que de hecho este viaje no le gustó mucho, pero sí que fue muy, muy inspirador para ella. De hecho escribe fue uno de los primeros ensayos que publica en prensa. Y se llama Una posada andaluza. Y ella cuenta pues, que en una de estas paradas de tren, ya de vuelta del viaje, paran en un sitio llamado Amonjón En Andalucía. Bueno, es un ensayo muy irónico, es